Hola, ¿qué tal? Hey, ¿cómo están? Yo tengo hambre. Ok, yo estoy aquí sentado hablando a mi computadora y tratando de aprovechar el tiempo y sacar unos videos hoy. Y son las 2, casi las 2 de la tarde, domingo por la tarde, y tengo hambre y no tengo nada en la casa y me da pereza ir al súper para comprar comida. Entonces estoy supliendo, ok, supliendo aquí en Gringolandia, no tengo que comer. Um, Quisiera seguir con nuestra idea de la línea de tiempo de Pablo, colocando nuestro fundamento de conocimiento, marcando la cancha, estableciendo las reglas, porque una vez que empecemos a meternos en los detalles, esto sí se va a descontrolar como nunca. Esto quisiera hablar un toquecito acerca del ciclo de aprendizaje. Yo honestamente no quiero pasar mucho tiempo hablando de esto, aunque es sumamente importante. Um, Porque honestamente así es como nosotros aprendemos. Esto es que necesito este chunche de amarillo. Este ciclo es como nosotros aprendemos. Cualquier cosa, cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos a cualquier tema como para aprender, tenemos nuestras presuposiciones y con base en esto. Yo voy a explicarlo. Ciclo de aprendizaje. Y voy a decirle, tengo un par de ejemplos en este contexto que creo que muestran la importancia de este ciclo y entender este ciclo y por qué estoy diciendo que tenemos que mantenernos dentro de este ciclo, porque marca la cancha, establece las reglas. Y por esos ejemplos usted va a ver que es importante que entendamos lo que es el ciclo de aprendizaje, cómo es que aprendemos, cómo es que debemos aprender y cómo es que desarrollamos un sistema de teología que es bíblico, porque hay muchos sistemas allá que existen hoy en día que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero si estamos leyendo la Biblia, si estamos estudiando la Biblia tiene su propio sistema de teología. Teología solo es el conocimiento de Dios, no se asuste con esa palabra. Teología es conocimiento de Dios, estudio de Dios, Dios, sus atributos, su carácter, cómo es Dios y cómo son sus obras. Y un sistema de teología es organización del conocimiento de Dios que tenemos ahí en la cabeza. Entonces, no se asuste por los términos, ¿ok? Voy a explicar los términos. Es mi estudio, es mi pasatiempo, entonces yo puedo usar los términos que a mí me gustan. Entonces, ciclo de aprendizaje. Este ciclo, vea, cuando empezamos a estudiar cualquier tema, empezamos con nuestras presuposiciones, nos acercamos, es natural, es lo que hace todo el mundo, nos acercamos al tema que estamos estudiando, al conjunto de conocimiento que queremos aprender con presuposiciones. Y esto afecta cómo nosotros interpretamos, cómo nosotros entendemos lo que estamos estudiando. Y eso se llama hermenéutica. Hermenéutica es cómo entendemos, cómo interpretamos, cómo es que recibimos lo que estamos estudiando. Esta hermenéutica, nuestra manera, ¿okay? de entender lo que estamos estudiando, afecta cómo lo estudiamos. ¿Okay? Y todo esto, cómo entendemos lo que estamos estudiando, cómo lo estudiamos, nos desarrolla como un sistema del conocimiento, un sistema, digamos, vamos a adquirir el conocimiento porque estamos estudiando, pero también vamos a ir organizando el conocimiento en nuestra cabeza, en nuestra mente, y eso es como un sistema, no es nada complicado, siempre lo hacemos, ¿ok? Siempre lo hacemos. Y esto de desarrollar nuestro sistema de teología, cuando aprendemos más y más de la palabra de Dios, eso va a afectar nuestras presuposiciones. ¿Ok? Como por ejemplo, okay, empezando esto de presuposiciones, ¿qué es lo que damos por sentado cuando nos acercamos a la Biblia? Y yo tengo tres. Y son presuposiciones grandes. No tenemos que meternos en todos los detalles aquí. Es simplemente darnos cuenta de que lo que nosotros damos por sentado, ¿ok? O sea, nuestras presuposiciones
eso va a afectar cómo nosotros entendemos la Biblia. Ok, primero piense en estas tres cosas porque son las tres presuposiciones que yo digo que si alguien quiere conocer a Dios a través de la Biblia, tiene que tener estas presuposiciones y muchos de nosotros las tenemos por naturaleza. Cuando yo me convertí en el 88, yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios, entonces como que me acerqué a la Biblia con estas tres presuposiciones. Primero, Dios existe. Porque si Dios no existe, estamos leyendo cualquier otro libro. Es literatura antigua, ¿ok? Para el ateo, la Biblia es cualquier otro libro y ellos quieren destruirlo porque habla de su moralidad y quieren ser inmorales. Well, Dios existe. Y también damos por sentado que Dios es el Dios de la Biblia. O sea, el Dios de la Biblia es el creador. Y nosotros, pues, creemos que Dios es el creador, entonces cuando nos acercamos a la Biblia, estamos leyendo la Biblia acerca de, no acerca de un Dios, ok, un Dios que es un poco diferente, como acercarnos al Corán, ok, Corán, entonces Dios existe, podemos acercarnos al Corán con esta presuposición, pero no creemos que el Dios del Corán es el Dios de la Biblia. ¿Me explico? Porque puede ser que tiene ciertos atributos parecidos, el Dios del Corán y el Dios de la Biblia, pero al llegar al mero, digamos, al centro de la diferencia entre el Dios del Corán y el Dios de la Biblia, estamos hablando de dos diferentes dioses. Entonces nosotros interpretaríamos el Corán de una manera muy diferente que un musulmán fiel que cree que el Corán habla acerca del Dios verdadero, ¿ok? Sabemos que el Dios creador es Cristo Jesús, Dios manifestado en la carne, y los musulmanes no aceptan esto. Entonces nosotros creemos que Dios existe, creemos que el Dios de la Biblia es el Dios creador, que es el único Dios, ¿ok? Y que Dios sea revelado con autoridad. Yo hablé un poco acerca de esto, bueno, en más detalle en el video anterior acerca de la inspiración de la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada y hablamos de esa palabra griega theopneustas, de que Dios, la palabra, digamos, la escritura es como Dios soplando palabras, Dios hablando palabras. Entonces leer la escritura inspirada es como escuchar a Dios hablándonos a nosotros si estuviera presente, o sea, es con autoridad. Y si nosotros nos acercamos a la Biblia con solo estas tres presuposiciones, bien, tenemos un buen arranque, tenemos un buen inicio de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque eso va a influenciar sobre nuestra hermenéutica. Y pensando en todo este ciclo, vea lo que tengo aquí en el centro, porque esto es lo importante. Un cambio en un área afectará todas las demás áreas. O sea, nuestras presuposiciones afectan cómo es que nosotros entendemos e interpretamos la escritura, ¿ok? La Biblia. Porque si Dios se ha revelado en la escritura, como dije en el video anterior, si Dios se ha revelado de una manera autoritativa, o sea, si la escritura es inspirada, si es el conjunto de las palabras que Dios hablaría a nosotros si estuviera presente, entonces tiene autoridad, porque ¿cómo es que Dios habla? Dios siempre habla con autoridad. No hay otra manera de que Dios pueda hablar, porque Él es el soberano, Él es el creador, Él es Dios, ¿ok? Entonces Dios no llega para decir, men, ¿qué compa? ¿Cómo le va? ¿Me explico? No, cuando Dios habla con autoridad, se ha revelado en la Biblia con autoridad, se ha revelado. Cuando Dios se revela es con autoridad, porque es el soberano. Entonces nosotros en nuestra hermenéutica, en nuestra manera de entender la Biblia, nuestras reglas o principios que vamos a establecer para manejar nuestro entendimiento de la escritura, tenemos dos opciones, ¿ok? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos dos opciones, ¿ok? Aquí está la Biblia. Entonces, con la Biblia, o podemos decir que estas son las palabras de Dios, entonces yo debo entender estas palabras tal como Dios
las escribió exactamente como cualquiera que me habla en español, o si estoy leyendo el periódico o un libro en español, así es como Dios me habla por medio del español en la Reina Valera, ¿ok? Normal literal, yo llamo esto normal literal, es una hermenéutica normal literal. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque así es como nosotros utilizamos el idioma, de una manera normal. Yo estoy hablando en español, usted me entiende porque usted entiende el español, y nosotros utilizando el mismo idioma normalmente nos entendemos, ¿ok? Esto obviamente incluye los dichos. Me levanté esta mañana con la pata izquierda, ¿verdad? Yo no tengo una pata izquierda, yo tengo una pierna y un pie. Pero cuando decimos esto, ¿qué es lo que quiere decir? Nos entendemos, ¿ok? Normal y literal. Usted a veces va a oír a los eruditos hablar de histórico gramático, digamos que ellos van a tomar la hermenéutica de la historia y gramático. No sé cómo es muy complicado. Yo simplemente digo normal, que es normal. Es un idioma, es un idioma, hablamos normal. La otra manera de interpretar la Biblia o entender la Biblia en su totalidad, digamos, agarrando la Biblia, es alegóricamente, o sea, figurativa. Eso es una hermenéutica figurativa, alegórica. Es no normal. Entonces, solo hay dos escuelas, hay dos maneras de interpretar la Biblia, de entender la Biblia, normal y no normal. Si no tomamos la Biblia normalmente, como digamos, entendiendo el idioma de una manera normal, estamos diciendo que es alegórico, que no es normal, que hay cierto conocimiento detrás de las palabras, que Dios nos dio la escritura y las palabras de la escritura con un sentido escondido, un sentido místico que tenemos que descubrir allá, que un día en Génesis capítulo 1 no quiere decir un día de 24 horas, no, quiere decir miles y miles y millones y billones de años de evolución. No, hombre, está inventando, eso es alegoría. No es lo que dice el idioma. Normalmente el idioma dice un día, tarde, mañana, pues un día, 24 horas, ¿ok? Eso es la interpretación normal. No normal, alegórica, es la manera de interpretar la Biblia figurativamente. Entonces, yo digo que esto es idolatría, porque pone a usted encima de la Biblia. Es la idolatría. Si usted adopta la interpretación alegórica de la palabra de Dios, es una interpretación privada. Ok, nada más. Es como que le da la gana. Usted puede hacer que la escritura diga lo que a usted le guste. Ok. Entonces, nuestras presuposiciones influencian sobre nuestra hermenéutica, nuestra manera de entender la Biblia, de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque si Dios existe y si Dios es el creador y Dios es el Dios de la Biblia, se ha revelado en la Biblia de una manera normal, entonces nuestra hermenéutica tiene que ser normal. Tenemos que simplemente aceptar la escritura tal como es. Nuestra hermenéutica influencia sobre cómo vamos a estudiar la Biblia. ¿Ok? Porque si es una hermenéutica normal, no tenemos derecho de torcer la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo como para estudiar la Biblia de una manera que no tergiversemos lo que Dios nos está diciendo. Y en esto yo digo que tiene que ser un estudio metódico. Tenemos que seguir el mismo método siempre cuando estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando un pasaje, una palabra, un tema, un libro, lo que sea, o simplemente leyendo la Biblia, es seguir este método. Observación, tenemos que empezar con la observación. La pregunta de la observación es sencilla. ¿Qué dice la Biblia? Es observar lo que dice la Biblia. Como el ejemplo en la hermenéutica, eso de Génesis capítulo 1. ¿Qué dice? Dice un día. Tarde, mañana, un día. ¿Ok? Nosotros podemos estar de acuerdo en lo que la Biblia dice. ¿Ok? Luego, si usted quiere decir que, bueno, una interpretación como que eso es como que más de un día, entonces ya estamos entrando en interpretación. Pero tenemos que empezar con la observación.
todos nosotros podemos estar bien de acuerdo en lo que la Biblia, en lo que es lo que la Biblia dice. Okay. Yo voy a tener mucho que decir acerca de la vida de Pablo. Vamos a decir mucho acerca de lo que es, lo que implica la vida, el ministerio, la revelación de Pablo, lo que Dios le dio a Pablo, obviamente. Okay. Entonces, tenemos que empezar con la observación. Empezamos con la observación y si podemos como bajar un poco el nivel de la emoción, porque usted sabe, la Biblia es la palabra de Dios y cada uno sabe que Dios le habla personalmente a través de la Escritura. Entonces, cuando uno dice, la Biblia no enseña eso, o la Biblia enseña otra cosa, como que eso como que nos molesta, ¿ok? Y se nos suben las emociones. Tenemos que calmarnos y empezar con la observación. Si podemos llegar a eso, estar de acuerdo en cuanto a lo que dice la Biblia, la observación. Vean, lo demás es simplemente hablar para aclarar lo que uno cree, lo que el otro cree, cómo es que usted entiende y cómo es que yo entiendo, y podemos ir como estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Entonces empezamos con la observación. ¿Qué dice la Biblia? Luego vamos a interpretarlo. ¿Qué implica? ¿Ok? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? Correlación es, ok, vamos a comparar la Escritura con la Escritura para entender mejor lo que dice y lo que implica, ¿ok? Correlación primero con pasajes bíblicos, comparando la Escritura con la Escritura, correlación, pero también una correlación con otros libros, porque hay otros hombres en el pasado que eran muy inteligentes, que han escrito cosas, que han dicho cosas, hay grabaciones, videos. Hay mucho material que existe de gente, de cristianos muy inteligentes que han vivido antes de nosotros y podemos aprovechar de lo que ellos tienen que decirnos. Obviamente siempre llevando lo que ellos dicen a la Escritura para ver si concuerda, pero no hay ningún problema en correlacionar lo que dice la Biblia con otros libros, a ver si alguien tiene algo como para decirnos a nosotros. Y luego al final la aplicación. ¿Por qué? Porque la Escritura no solo es útil para enseñar, todo esto es la enseñanza. Pero tenemos que llegar a la redargución, la corrección y la instrucción en justicia para aplicar lo que estamos aprendiendo, porque Dios quiere cambiar nuestras vidas y conformarnos a la imagen de Cristo a través de el aprendizaje y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, nuestras presuposiciones influencian sobre nuestra hermenéutica normal, porque Dios habla de una manera autoritativa, si esa es esta palabra. Entonces, si se ha revelado con autoridad, no tenemos derecho de torcer sus palabras. Sus palabras no se interpretan alegóricamente conforme a su propio parecer. No, Dios dice lo que quiere decir. Y esto de nuestra hermenéutica influencia sobre cómo estudiamos la palabra de Dios de una manera metódica, observando qué dice la Biblia primero y luego con base en eso, llegando a una interpretación que implica, si tenemos problemas, podemos correlacionar, comparar la Escritura, con otros libros, comentarios, y luego llegar a una buena aplicación. Todo esto, naturalmente, por sí solo, va a desarrollar un sistema de teología en nuestras cabezas, en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, aumentando nuestro conocimiento. Y puesto que este conocimiento nos viene con una estructura, nosotros vamos organizando el conocimiento de la Biblia conforme a la estructura que vemos en la misma Biblia. Porque si yo digo, porque no está sacrificando animales, hoy en día usted dice, no, esto forma parte del Antiguo Testamento. Usted ya organizó cierto conocimiento de la palabra de Dios, ahí en su mente tiene un sistema de teología, una manera de organizar el conocimiento, y sabe que en el Antiguo Testamento sacrificaban animales y en el Nuevo Testamento nosotros vivimos con base en el sacrificio de Cristo Jesús. Ok. Conforme a que vayamos aprendiendo más y más acerca de la Biblia, organizando este conocimiento en nuestro sistema de teología, esto va a influenciar más sobre nuestras presuposiciones. Como yo dije en el video anterior, metiéndonos un poco más en este asunto de que Dios se ha revelado con autoridad, viendo la inspiración de la Escritura, que la inspiración es realmente como que Dios hablándonos por medio de las palabras escritas en la Biblia. Entonces, nuestro sistema de teología nos
o va a ir cambiando nuestras presuposiciones para que sean más bíblicas, o va a ir desarrollando nuestras presuposiciones para que sean más detalladas, o va a darnos más presuposiciones. Entonces, con esto, eso afecta nuestra hermenéutica para solidificarlo, cimentarlo, o para cambiarlo un poco, para decir, uy, pero yo me metí la pata en eso, entonces ya con lo que aprendí tengo que cambiarlo, y eso influencia sobre nuestro estudio, y ahí vamos, ahí vamos. Es un ciclo, es por eso que digo que es un ciclo de aprendizaje, porque presuposiciones siempre van a influenciar nuestra hermenéutica. La hermenéutica siempre va a influenciar nuestro estudio. Nuestro estudio va a resultar en un sistema de teología, y conforme a que vaya creciendo nuestro sistema de teología, cambian nuestras presuposiciones y influencian sobre nuestra hermenéutica, y así es como crecemos. ¿Ok? Esto es importante, ¿ok? Este ciclo de aprendizaje es importantísimo, ¿ok? No tanto como para entender, o como para... Si usted dice, ay, entonces yo voy a ponerlo todo en fichas como para memorizarlo. No, solo es que sepa lo que está pasando. ¿Okay? Si usted ve a alguien que se acerca a la Biblia y ve algo totalmente diferente de lo que usted ve, y usted como que se pregunta, es que, ¿cómo es posible que ese hombre está viendo esto en la Biblia? La Biblia no dice eso. Le aseguro que hay una gran diferencia en presuposiciones. ¿Por qué? Porque sus presuposiciones están influenciando sobre una hermenéutica, y yo me imagino que él está interpretando ciertas cosas en la Biblia de una manera no tan literal, no tan normal, más bien un poco figurativamente o alegóricamente, para llegar a un estudio que es un poco diferente. Muchos llegan al estudio de la Biblia y brincan los primeros 3 pasos para llegar a la aplicación. ¿Qué tiene Dios para mí hoy? Como... porque no entendemos lo que Dios dice primero para luego entender lo que Dios quiere que yo haga hoy. Entonces es importante. Yo voy a estar siempre volviendo a los conceptos de este ciclo de aprendizaje en nuestro estudio de Pablo, ¿ok? Y tengo un ejemplo de nuestro estudio de Pablo, ¿ok? El Evangelio. Solo para mostrarles qué tan importante es este ciclo. Entender, ¿ok? Creo que estamos comiendo del mismo plato, con el mismo tenedor, con esto. Que la Biblia es nuestra autoridad final, ¿ok? Por lo menos, para mí, la Escritura es como Dios hablándome. Es como que si Dios estuviera sentado enfrente y hablándome. Así es como entiendo la Escritura. Okay, entiendo la Escritura. El libro que tengo en mis manos, la Biblia, la Reina Valera 1960, aquí, como un sistema cerrado, que este sistema se interpreta a sí mismo comparando la Escritura con la Escritura. Es la autoridad final. Okay? Con esto, una hermenéutica normal me lleva a este estudio metódico para observar qué dice la Biblia. Okay? Entonces, con esto en mente, quisiera mostrarles cómo... tan importante que es entender este ciclo, entendernos a nosotros mismos. Porque a veces hacemos cosas y no sabemos por qué. Hasta que alguien señale, hey man, usted está haciendo tal cosa. Y usted dice, oye, pero sí, es cierto. Ok, un evangelio. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Un evangelio, 2, 3, 14, 28, 30, 50, no sé. ¿Ok? ¿Cuántos? Bueno, sí, lo sé, pero eso es como una pregunta retórica, ¿ok? Un evangelio. Vea lo que Pablo dice en Gálatas 1, del 6 al 9. Vamos a pasar un buen tiempo en esto de Gálatas. Vea, Gálatas es buenísimo. Gálatas aquí, Galacia, Gálatas. Es que el libro de Gálatas es una refutación. No, hombre. Espérate, esto va a ser buenísimo. Entonces, Gálatas 1 del 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh, problemas. No que haya otro. ¿Okay? No hay otro evangelio. Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿ok? Condenado al infierno. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Qué ritmo, ¿verdad? Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Entonces, como Pablo, un rapero. Sorry. Ok, sigamos. Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Otra vez, anatema, condenado al infierno. Ok, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el evangelio de Pablo? Dice, eso es 1 Corintios 15, del 1, sí, del 1 al 4. Aquí está el evangelio que Pablo predicaba. Él dice, un evangelio diferente, no hay que hay otro, ¿ok? Él tiene, dice que hay otro evangelio diferente, no, es que diferente del que hemos anunciado. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era? La definición del evangelio que Pablo predicaba. Aquí está. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, ok, aquí está, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces hay tres elementos en el Evangelio de Pablo. Primero, que Cristo murió por nosotros, sacrificio sustituto. Ese es el Evangelio de Pablo, la doctrina que Pablo nos transmite por medio del mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, nuestro lugar, la paga del pecado es muerte, entonces Él murió para pagar por el pecado. Luego fue sepultado por 3 días, ¿ok? Y después de 3 días resucitó, ¿ok? Entonces venció a la muerte, no tiene nada más que pagar, entonces resucitó. Y ahora nos ofrece vida eterna como Él tiene vida eterna. Este es el Evangelio de Pablo. Fácil. Usted lo conoce. Es el Evangelio de su salvación. Ok. Regresemos un poquitico. Ok. Regresemos un poquitico porque vea. Pablo escribió esto de 1 Corintios 15 acerca de su evangelio y cómo era su evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, aquí, poco después de la cruz, ¿ok? Durante el primer siglo después de Cristo. Leamos un pasaje de los evangelios durante el ministerio terrenal de Cristo antes de su muerte, antes de la crucifixión, aquí por este lado de la cruz. Que vea la herramienta más efectiva para poner en contexto lo que estamos estudiando es una línea de tiempo. Entonces, Pablo dijo esto aquí. Vamos a leer un pasaje en Lucas 18. Lucas 18 que dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, que va para la cruz. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido. Después que le hayan azotado, vea, le matarán, mas al tercer día resucitará, ¿ok? La muerte de Cristo, una sepultura por 3 días. Después de 3 días, resurrección. Es el Evangelio de Pablo. Versículo 34, pero ellos, los 12, sus discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra de ser encubierto, no entendían lo que se les decía. Ok, ¿cómo es que los discípulos estaban predicando el mismo evangelio que Pablo cuando ellos no entendían el evangelio de Pablo? Muchos dicen que no, los del Antiguo Testamento veían hacia adelante a la cruz y nosotros hacia o para atrás a la cruz. No entendían el mensaje de la cruz. Esto es lo que dice la Biblia. Ok, otra vez. Estudio metódico empieza con la observación. Si observamos lo que dice el Evangelio de Lucas, entonces antes de la cruz, antes de la resurrección, antes de la salvación de Pablo, la Biblia dice que los discípulos no entendían lo que nosotros entendemos como el Evangelio de Pablo. ¿Cómo es que ellos estaban predicando el Evangelio de Pablo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús como un sacrificio sustituto por nosotros, si ellos no entendían ni papa de lo que Cristo decía acerca de eso? ¿Me explico? Pero lo que nosotros hacemos es, tenemos todo un conocimiento en la cabeza. Okay, otra vez, un conocimiento en la cabeza
Porque tenemos toda la escritura, tenemos toda la revelación escrita que Dios quiso darnos a los hombres. Pero lo que hacemos nosotros es agarramos lo que es la revelación y la doctrina para nosotros y la llevamos al pasado, como para decir que todo es lo mismo. Y hermanos, no todo es lo mismo. Esto es obvio. No entendieron nada de lo que Cristo decía acerca del evangelio de Pablo, lo que Pablo predicaba como su evangelio, buenas nuevas de salvación en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Es nada. Pero ¿sabe lo que hacemos nosotros? ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Decimos, uy, pero Greg es un hiperdispensacionalista, porque siempre me han enseñado que solo hay un evangelio. Siempre he creído que solo hay un evangelio. Entonces, por lo que yo siempre he creído, por lo que siempre me han enseñado, yo voy a decir que la palabra de Dios, lo que observo en la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, no es correcto. Y yo sé que eso suena un poco chocante, pero eso es lo que hacemos. ¿Ok? Y no somos los primeros. Como cuando uno dice, ay, pero siempre me han enseñado. ¿Cómo es que usted va a decir eso? Que siempre me han enseñado. Oh, pero siempre he creído. Nosotros no somos los primeros en decir esto. Yo tengo un par de pasajes aquí. Son largas. Pero es bien interesante. Cristo tiene como un encontronazo con los escribas y los fariseos en Mateo 15 y Marcos 7. ¿Ok? Son pasajes paralelos. Pero lea esto conmigo, ¿ok? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ok, ya como que nítidos con la ley. Y respondiendo a él, Cristo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Como buen judío, contesta una pregunta con otra pregunta. Man, es buenísimo, es buenísimo. Yo no soy tan rápido con mis respuestas en este tipo de confrontación. Ojalá que fuera. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, escribas y fariseos, decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, todo mi dinero que yo tenía para ayudar a mis papás cuando ya estaban viejos y no podían sostenerse a sí mismos, todo esto es para Dios. Entonces, no tengo que cuidar a mis papás. Ya no ha de honrar a su papá o a su madre. Así habéis, y vea lo que dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios. Oh no, yo creo la Biblia. De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque su corazón está puesta ahí en sí mismo. No, yo soy la autoridad final. Yo decido lo que yo hago, no Dios. Yo voy a torcer la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero que diga. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es lo mismo. Siempre me han enseñado. No. Eso es lo que usted acaba de mostrarme de que ellos no entendían el evangelio de Pablo. Yo no creo eso. No, solo hay un evangelio. ¿Me explico? Porque siempre me han enseñado. Eso es enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, se aclara en Marcos. Sigamos leyendo. Se aclara aquí. Se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías, igual que acá. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Exactamente aquí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán.
Ok, una definición de qué es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Exactamente como acá. Todo aquello que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y dice, vea. ¿Qué dice la Biblia? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando nosotros decimos, siempre me han enseñado, siempre he creído, ¿sabe lo que estamos diciendo o haciendo? Estamos invalidando lo que dice Dios en la Escritura, lo que Dios sopla, lo que Dios dice, habla con la boca. La palabra que sale de la boca de Dios es la misma que se escribió en la Escritura que usted tiene en las manos, observando lo que la Biblia dice. No, invalidamos la palabra de Dios con nuestra tradición que hemos transmitido. Siempre me han enseñado algo diferente de lo que observo en la Biblia. Siempre he creído lo que la Biblia, o siempre he creído algo diferente de lo que me dice la Escritura. Esto es un gran no, 1000 veces no. Más bien, ¿qué dice la Biblia? Ok, entonces Pablo tiene una advertencia para nosotros. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Vea, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo quiere hablarnos. Cristo es Dios. Cristo es nuestro creador. Y en Cristo tenemos la autoridad final en la Escritura. No tenemos ningún derecho de tergiversar sus palabras, torcer sus palabras para hacerlas decir lo que nosotros creemos o tergiversarlas para que encajen con lo que nosotros siempre hemos creído, como siempre nos ha enseñado. No. Eso es invalidar la palabra de Dios con nuestra tradición, digamos tradición de hombres que hemos transmitido. Es siempre me han enseñado, siempre he creído. Cuando yo digo, no, lo más saludable es simplemente decir que dice la Biblia. Y si yo tengo que corregir lo que yo creo, entonces yo me corrijo. La Biblia me corrige. Yo no voy a corregir la Biblia porque la Biblia tiene autoridad. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Entonces, cuando nosotros estamos ya para meternos en los detalles de la vida, el ministerio y la revelación de Pablo, lo que Dios le dio en la nueva revelación, lo que Dios le dio que hacer en su ministerio y lo que Él transmitió a nosotros en sus escritos, necesitamos entender bien en dónde encontramos nuestra autoridad final. Y nuestra autoridad final no es en lo que me han enseñado. Nuestra autoridad no es en lo que siempre he creído. Nuestra autoridad final está en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Si podemos empezar ahí con eso, es tan sencillo, pero si podemos empezar así, con lo que dice la Escritura. Men, la Biblia no es difícil de entender, pero sí es difícil soltar esas tradiciones, ¿ok? Entonces, con esto en mente, el próximo video quisiera hablar acerca de lo que Dios quiere hacer a través de la Escritura en nosotros. Ok, sí, hemos establecido nuestras reglas del juego, digamos, marcando la cancha con esto de que la Biblia es la autoridad de Dios, es como Dios hablándonos, no tenemos derecho de tergiversarlos, vamos a interpretarlo normal, literalmente, ok. Si vamos a hacer todo el esfuerzo para entender todo esto de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, ok, ¿qué es lo que Dios quiere lograr en eso en nosotros? Entonces, hasta el próximo video, men. Gracias por haber visto esto hasta aquí. Espero que le vaya bien, que la pase bien y que vuelva para más, ok, vuelva para más y que Dios le bendiga.